Bueno, los pequeñitos del culto infantil salen a su actividad y que Dios también derrame grande bendición en la vida de cada uno de estos pequeñines por medio de sus maestros, que Dios los bendiga. Y nosotros también vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Es el momento para leer la Biblia. Les pido que abran la palabra santa en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, por favor, o la revelación de Cristo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, por favor, hermanos. Y voy a dar lectura a los primeros 7 versículos. Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Voy a hacer esta lectura en voz alta. En su lugar, síganla con muchísima atención. Dice la palabra del Señor así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre nuestro, te agradecemos estos momentos en los cuales, después de haberte alabado, después de que tu pueblo congregado hemos leído tu palabra, y ahora, Señor, nos concedes de leerla nuevamente para meditar en ella, te suplicamos que bendigas el corazón de cada uno de los aquí presentes mediante el poder de tu santa palabra. Habla claro a nuestro corazón, Señor. Bendice a este siervo tuyo, Señor, que con humildad pero con eficacia de tu Santo Espíritu Santo hable claro a tu pueblo y tu mensaje llegue a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el título de este sermón es el siguiente: dejando lo principal. Dejando lo principal. Cuando la relación sentimental de una pareja se ha dañado por la desigualdad, en donde una parte ha sido fiel y la otra infiel, una carta de la parte fiel puede expresar de manera ordenada y clara todas las ideas que buscarán salvar la relación que se ha fracturado. Esto ilustra la triste realidad que la palabra de Dios nos da en relación o en cuanto a la relación amorosa entre Cristo, el esposo, y la iglesia, la esposa, ya que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis contienen 7 cartas de Cristo a 7 iglesias que, aunque tenían grandes cualidades, estaban siendo infieles al Señor al caer en conductas reprobables que amenazaban la relación de amor espiritual verdadero entre Cristo y su iglesia. Aquellas 7 cartas de Cristo para aquellas 7 iglesias de Asia Menor, a finales del siglo I, siguen vigentes y aplicándose en la actualidad
a toda congregación, por estar compuestas de pecadores arrepentidos, quienes sostenemos luchas espirituales, las que a menudo perdemos por descuidar nuestra relación personal con Cristo. Pues la palabra de Dios dice lo siguiente, hermanos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Esta primera carta a la iglesia de Éfeso está compuesta de 5 partes principales, las mismas que denuncian el gran pecado de aquella congregación al haber dejado lo principal y de la cual podemos aprender mucho. 5 partes. La primera está dividida en 5 partes. Miren, la primera parte tiene que ver con el destinatario y el remitente. El destinatario y el remitente, como toda carta, aunque ya está quedando eso un poquito obsoleto y arcaico. Ya las cartas son por internet. Las cartas que escribíamos todavía años atrás a mano llevaban un remitente y un destinatario. El que mandaba y el que recibía, ¿verdad? Pues igual aquí tenemos un destinatario y el remitente. Y vamos a ver primero el destinatario. El destinatario son el pastor y la iglesia de Éfeso. Por eso el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No porque el pastor sea un ángel, literalmente. No lo es. Los ángeles son espíritus y son siervos del Señor que hacen aquel trabajo que Dios les tiene preparado. Pero un pastor siempre es un enviado, que es lo que es un ángel también. Un enviado para hablar al pueblo de Dios. Y cada una de las cartas, si ustedes se fijan, de las 7 cartas, así empieza: escribe al ángel de la iglesia fulana. Está refiriéndose que el destinatario es el pastor y la iglesia fulana, ya sea Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tarso, todas las demás que siguen, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque estas cartas tienen un destinatario y cada iglesia debe tener un pastor. Las iglesias que no tienen pastor están fuera del orden bíblico. Toda iglesia debe tener un pastor. Y obviamente Dios habla mediante él a la iglesia, ¿verdad? De manera que aquí tenemos el destinatario. Es el pastor y la iglesia de Éfeso en este caso. Pero tenemos al remitente, y el remitente, o sea, el que escribe, es quien tiene autoridad sobre sus pastores y quien anda con poder entre sus iglesias. Por eso el versículo 1 sigue diciendo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Fíjense, las 7 estrellas en su diestra. Ahí está hablando de la autoridad que Dios o que Cristo tiene sobre sus pastores, que son como estrellas, que dan un mensaje, que dan luz, que alumbran, así como aquella estrella que anunciaba el nacimiento del Mesías prometido y guió dando un mensaje que pudieron entender aquellos estudiosos de Oriente. Entendieron un mensaje mediante una estrella, de manera que una estrella viene siendo un pastor que siempre da un mensaje que la iglesia debe entender. Y obviamente dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Por qué el número 7? Bueno, tendríamos que estudiar la numerología bíblica, y el número 7 habla de algo muy bonito, ¿verdad? Que es un número que habla de lo perfecto, de lo cabal, de lo completo. Y obviamente el Señor, el remitente, que es Cristo, tiene autoridad sobre todos sus pastores. Pero además es quien anda con poder entre sus iglesias. Y sigue diciendo: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Los candeleros de oro no son más que una figura de lenguaje que habla de las iglesias. Y es un candelero, obviamente, dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es lo mismo, el número 7 habla
de lo completo, incluye a todas las iglesias cristianas verdaderas, todas aquellas cristianas que predican a Cristo, que enseñan la palabra de Dios fielmente. Cada iglesia es ese candelero donde Dios nos tiene como luz, como faro de luz, ¿verdad? Por eso cada iglesia es una iglesia local y debemos ser luz en medio de tanta oscuridad que reina alrededor de esta iglesia, con tantos hogares y tanta gente que no ha creído en Cristo, ¿verdad? De manera que quien escribe es Cristo, el que tiene autoridad sobre sus pastores y quien anda con poder sobre sus iglesias o entre sus iglesias, ¿verdad? De manera que el versículo 1 eso nos dice: el destinatario y el remitente. Esa es la primera parte de esta carta. Vamos a ver la segunda parte, hermanos. La segunda parte tiene que ver con el conocimiento y el reconocimiento. El conocimiento y el reconocimiento. Vamos a ver ese conocimiento y es el conocimiento divino de todo el trabajo realizado por la iglesia. Vean lo que dice el versículo 2, hablando del conocimiento. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, qué interesante es el trabajo que la iglesia debemos hacer, el cual Dios conoce, el cual Cristo, que es la cabeza de esta iglesia, nos manda a hacer, porque la cabeza es la que manda las órdenes a todo el cuerpo. Y Cristo, esta carta son de Cristo a las 7 iglesias. Cristo nos está diciendo que Él conoce lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Aquí está lo que debemos hacer: un arduo trabajo y paciencia. Hermanos, es muy común que a veces uno como pastor se desanime. ¿Cuándo? Cuando ve que la iglesia no responde, cuando ve que la iglesia tiene otros intereses antes que servir al Señor, otros intereses antes que venir a la iglesia. Y miren, para ser domingo, vean qué pocos somos los que estamos aquí. De hecho, en la mañana también había poca asistencia comparada con otros domingos, y últimamente ha habido eso. ¿A qué se debe? No lo sé. Sabemos que hay hermanos que se han ido de la iglesia, sabemos que hay hermanos enfermos, sabemos que hay hermanos que, por ejemplo, el día de ayer estuvimos con una familia festejando los 15 años de su hija, pues sabemos que no iban a venir, pero realmente muchas cosas como esas desaniman, hermanos. Desaniman, ¿por qué? Porque la iglesia debe estar trabajando arduamente, pero también debemos tener paciencia. Y ahí es donde el pastor dice: bueno, Señor, dame paciencia, dame paciencia. ¿Por qué? Porque realmente se necesita, y el pastor la necesita, porque no siempre todas las ovejas van a querer jalar para el mismo lado. Y eso es algo en lo cual el pastor debe trabajar, pero también la iglesia. No es nomás trabajo del pastor. Toda la iglesia debe estar interesada en los hermanos que no vienen, visitarlos, llamarles y obviamente de esa manera interesarnos unos por otros. Luego dice: y que no puede soportar a los malos. Hermanos, la iglesia no debe soportar a los hermanos que actúan con maldad y que dañan a la iglesia. Esto está en la Biblia, hermano, usted lo está leyendo. Yo no le he echado ahí, ni le puse yo esas palabras, están en la Biblia. La iglesia no debe soportar a la gente que actúa con maldad para dañar a otros hermanos y la comunión espiritual de la iglesia. Aquella gente que causa divisiones, aquella gente que ya anda llevando y trayendo chismes, aquella gente que por más que el pastor le dice hermano, hermana, y no hace caso, no lo debe tolerar, porque está en la Biblia, y que no puede soportar a los malos. Ese es un trabajo de la iglesia. Obviamente, el responsable es el pastor. Por eso, cuando a veces he tenido que actuar, lo he hecho, y cuando lo tenga que hacer, lo volveré a hacer, porque es mi trabajo.
y yo le quiero entregar al Señor buenas cuentas. Claro está que cuando se empiezan a apretar las tuercas en la iglesia, pero para bien, pues muchos respingan y a muchos ya no les gusta. Nos vamos para otro lugar donde nos dejen hacer lo que se nos dé la gana y andar actuando como queramos. Bueno, si ese es el precio, hermanos. En una ocasión el Señor Jesús, hablando claro, hablando duro, pero claro y conforme a la voluntad de Dios, se fueron muchos discípulos de él, de aquellos famosos 70, ya mejor se fueron. No, esto está muy duro, esto que nos dicen no nos gusta, no lo entendemos. Y entonces el Señor Jesús les dice a los 12 que le quedaron: ¿y acaso ustedes también queréis iros? ¿También queréis iros? Ya por allá Pedro dijo una declaración muy bonita, ¿verdad? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Pero claro que hermanos inconformes se van a otra iglesia y dicen: no, yo no he dejado a Dios, yo voy más, me voy a otra iglesia. Pero dice mucho cuando no se someten al orden bíblico. Porque nada de lo que un servidor ha tratado de hacer en esta iglesia está fuera de aquí. Y reto a cualquiera que me compruebe si algo de lo que yo he hecho desde que llegué a esta iglesia ha estado fuera de aquí. Con la Biblia en la mano que me lo pruebe, ¿verdad? Yo sí puedo demostrarles que todo lo que he hecho, estoy haciendo y haré mientras Dios me tenga aquí, estará aquí. Solamente aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos hablando del conocimiento y el reconocimiento, pero estamos hablando del conocimiento divino de todo el trabajo realizado por la iglesia. Y dice además que y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque no cualquiera que llegue con Biblia bajo el brazo, diciéndose pastor o que sabe mucho o que él estudió en un seminario fulano de tal, no por eso tenemos que apantallarnos y dejarnos impresionar, hermanos, de ninguna manera. Hay que probar a la gente, y si cuando dice que hay que probar, quiere decir que hay que ver sus antecedentes, quién es, qué ha hecho, qué le caracteriza. Por eso hace poco tuvimos que actuar un poquito drástico con la visita de un hermano que estaba viniendo. Hubo algunos que se enojaron porque se le iba a pedir que se fuera. Pero yo estoy actuando aquí. Y el amor no se puede usar malamente para decir hay que tolerar a todo el que venga y aquí no importa. No, sí importa, hermanos, y más para uno, que como pastor soy el responsable de esta iglesia. Entonces, es importante escuchar esto, hermanos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sí? Cuando estas personas han dañado la obra del Señor en otros lugares, pues aquí no se le va a permitir, hermano. A nadie. Ni nadie que llegue, ni nadie que esté aquí. Porque la obra es del Señor y no nuestra, y no tenemos derecho a dañarla. Por esa razón, ¿verdad? Y ese es el conocimiento que Dios tiene o que Cristo tiene de nuestro trabajo. Y Cristo está diciendo que así debe de ser, como cabeza de la iglesia. Cristo lo dice, es una carta de Cristo a una iglesia. Pero acabamos de decir del conocimiento, vamos a ver el reconocimiento. Y es el reconocimiento divino de todo el esfuerzo soportado. Vean lo que dice el versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Y qué dice? Y no has desmayado. Y no has desmayado. No has desmayado. Esto es muy importante, hermanos. Sí, el Señor nos dice el conocimiento que Él tiene de nuestro trabajo, lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo para Él, no para los hombres. Por eso quedamos bien con Él, no con la gente. Pero también el Señor hace un reconocimiento de todo el esfuerzo soportado, hermanos. Has sufrido. En la mañana yo hablaba de que hay que sufrir el agravio, hermanos. En vez de hacer una laraca y un pleito y
enfrentarse a los hermanos, sufre el agravio, déjele al Señor la causa, encomiéndele su causa al Señor y el juez justo hará justicia, pero déjelo actuar. No, hermano, venga, pónganos los guantes, usted es referee, vamos a entrar en el final. Así hay hermanos, así quieren actuar, como gallitos de pelea. Y entonces, dice la Biblia, has sufrido y has tenido paciencia. En la mañana yo decía, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? O sea, hay un límite de paciencia. Ya cuando llegue a 7, ya. Hasta allí. No más, ya no aguanto. La paciencia es la de Cristo, no la mía. La paciencia, una de las características del fruto del Espíritu Santo, hermanos, la paciencia. Y luego sigue diciendo, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Hermanos, el trabajo es por amor a Cristo, no a la gente. Pero a veces anteponemos a la gente antes de Cristo. Sin importar lo que haga, lo que hizo, o lo que pretenda hacer. No, nos debemos amar mucho. Bueno, sí, pero primero a Cristo. Y Cristo dice lo que debemos hacer. Y es bíblico, hermanos. Y luego dice, y no has desmayado. O sea, no te has desanimado. El desánimo, hermanos, no viene de Cristo. El desánimo es una herramienta del diablo. Y el que se desanima le ha dado lugar al diablo. Así de fácil. Por eso acabamos de decir la segunda parte de esta carta, el conocimiento y el reconocimiento. Vamos a ver la tercera parte de esta carta. Y esa tiene que ver con el reproche y la advertencia. El reproche y la advertencia. Vamos a ver primero el reproche. Y el reproche divino por dejar lo principal, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y hermanos, estas palabras duelen. Estas palabras duelen. Porque aquella iglesia, vea lo que dice, el Señor reconoce sus obras, su arduo trabajo y paciencia, que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cuántas cosas buenas tenían? Sí, pero todas esas se echan a perder porque se deja el primer amor, que es Cristo. ¿Cómo es que dejamos a Cristo, hermanos? Sí, sin darnos cuenta, muchas veces dejamos a Cristo. Y lo dejamos desde el punto de vista de que nos importan más otras cosas que el Señor Jesucristo. Él murió por nosotros. Las cosas que ahora nos importan, ¿qué han hecho por nosotros? ¿Qué harán por nosotros? ¿A dónde nos conducirán? Cristo murió por nosotros. Y Él dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que Él irá a preparar un lugar en gloria, y que Él vendrá por nosotros. Y desgraciadamente, a veces el activismo en la iglesia no quiere decir que estemos sirviendo a Cristo. Nos llenamos de actividades, pero si no es por amor a Cristo, si no es primeramente Cristo el motivo de todo lo que hacemos, de nada sirve, hermanos, de nada sirve. Y yo no sé qué fenómeno pasa tan raro con casi muchos de la gente que se bautiza. Antes de bautizarse, aquí están fieles. Una vez que se bautizan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Parece que era un requisito nomás bautizarse y como que ya con eso cumplieron y ya pueden olvidarse de las cosas del Señor. Y debería ser al contrario. Dejar el primer amor, hermanos, es dejar ese gozo, ese entusiasmo de cuando creímos. Como que con el paso del tiempo aquello se va volviendo tan rutinario, tan común, que le vamos perdiendo sabor, interés y amor, y al rato ya es como si nada. Lo mismo me da si estoy en el templo o si no estoy. Y de esa manera vamos dejando ese primer amor, el primero y el único,
que es Cristo. Sí, hermanos, ese es el reproche divino por dejar lo principal. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántas cosas hacemos solo para que nos las reconozcan? Para que me vean, para que me feliciten, para que digan o vean qué cristiano soy. Decía el Señor Jesucristo, aquellos que oran en las calles para ser vistos de los hombres y hacen largas oraciones, aquel que ayunó y no lava su rostro para que no salga todo lagañoso, todo hambriento ahí con la boca babeando. Mira cómo ayunó. Espérate, dijo el Señor, para ser vistos de los hombres, pero ya tienen su recompensa, solamente el reconocimiento de la gente, pero no de Cristo. Porque las cosas que se hacen para Cristo, se hacen para Él, no para la gente. Claro que tenemos que hacerlo en un servicio a los demás, pero son para Cristo. Ese es el reproche divino, dejar lo principal. Has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es la advertencia? Bueno, la advertencia divina a volver al compromiso inicial. Al compromiso inicial. Vea lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Este es un llamado a la iglesia, hermanos, a la iglesia. ¿Cuántas iglesias, hermanos, que un tiempo eran fieles al Señor, que adoraban a Cristo, que testificaban de Cristo, que servían a Cristo, se han perdido por dejar lo principal, su primer amor, y dejar que entren y se infiltren en la iglesia lobos rapaces y costumbres modernas y un montón de cosas que van echando a perder la verdadera adoración y la van sustituyendo por el gusto personal. Es que así me gustan las cosas a mí. Es que a mí me gusta que sea así. Es que, ¿sabes qué? Al templo no vienes para que las cosas te gusten. Al templo venimos a darle gusto a Cristo, a Dios, no a nosotros. Por eso un salmo muy bonito allá, en un pasaje que el coro Bach de la primera iglesia tiene como lema: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. No venimos a darnos gusto, no venimos a que me guste el sermón, no venimos a que esté aquí contento como si estuviera en la playa aplastado ahí en el sol. Aquí venimos a darle gusto al Señor. No, vamos a la otra iglesia, ya está mejor, mira, ya hay un ambientazo, cámara. Pues el que se tenga que ir, que se vaya. Pero no han entendido nada de la palabra del Señor. Y la advertencia es a volver al compromiso inicial, como cuando nos entregamos a Cristo de corazón, como cuando queríamos hablarle a todos de Cristo y compartir lo que Cristo había hecho en mi vida. Recuerda de dónde has caído, recuérdate quién eras y de dónde caíste. Estabas tan cerca de Dios, hablabas con Dios en aquel huerto del Edén, pero de dónde caíste por culpa del pecado. ¿Y quién eres ahora? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Es una advertencia a volver al compromiso inicial. Dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cuántas iglesias bautistas fieles que había se han perdido y ahora son templos de otras denominaciones donde ahí hacen todo menos adorar a Cristo? ¿Cuántas? Porque habían dejado su primer amor. Sí, llenas de actividad, llenas de trabajo, y no hay nada de malo en eso, pero si estamos dejando a Cristo y lo estamos sustituyendo por otras cosas, eso pasa, hermanos.
Vamos a ver en la cuarta parte de esta carta. Y esta cuarta parte nos habla de el logro, no vaya a pensar que el logro, ¿no? El logro de lograr. El logro y el llamado. El logro y el llamado. ¿Y a qué logro nos referimos? Bueno, primeramente, el logro al tener identidad con Cristo. Versículo 6. Pero tienes esto, ese es el logro. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ay, ¿a poco Cristo puede aborrecer algo? Sí, aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Cristo ama a los pecadores, pero odia el pecado. Y tan lo odia que tuvo que llevarlo en su carne para salvarnos a usted y a mí. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Bueno, y que quede claro, no odia a los nicolaítas, sus obras. Pero ¿quiénes eran los nicolaítas? Bueno, por allí se dice que la palabra nicolaíta quiere decir el que conquista al pueblo. Y obviamente se cree que su fundador fue el Nicolás que se menciona en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando se nombraron los diáconos. Si usted lee los siete varones, el último es un Nicolás prosélito de Antioquía, así lo menciona. Y se cree que era un falso cristiano, o un cristiano no muy convencido que luego apostató de la fe, y que por su influencia en la iglesia primitiva fue desviando a los cristianos de su fe y doctrina. De ahí viene esta idea, aunque no está probada ni comprobada, pero es lo más acercado que puede explicar esto. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Las obras, no a la gente. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y mire nada más, esa es la identidad que debemos de tener con Cristo: odiar el pecado y las obras de los pecadores. Los nicolaítas tienen una gran relación con un personaje llamado Balaam, que se menciona ya en Números. Mire, busque Apocalipsis 2, aquí estamos en Apocalipsis 2, pero busque los versículos 14 y 15, por favor, que es una carta dirigida a la iglesia de Pérgamo. Dice los versículos 14 y 15: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y dice, ¿a qué cosa? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15: y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo, ¿qué? La que yo aborrezco. Por eso dice la Biblia que si alguno viene a ti con otra doctrina, que ni le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Por eso, hermanos, en nombre del amor no podemos recibir a todo el que aquí se le dé la gana de venir y querer hacerse miembro. Tenemos primero saber quién es, qué doctrina tiene, qué ha hecho, y tener cuidado con lo que pueda hacer. Qué fácil es recibir aquí a todo el que sea, pues no es nuestra obra, es la de Cristo. Pero yo no sé si usted en su casa le abre y deja entrar a todo el que pase y le dice, déjeme entrar. ¿Y por qué en la iglesia sí? Y todo en nombre del amor. Pues ¿de cuál amor? Un amor malentendido. Tenemos que ser, sí, muy exclusivistas. Puede entrar todo el que quiera oír la palabra de Dios, bienvenido. Si el mismo Satanás entra, que oiga. Claro que está condenado y no tiene remedio. Pero no permitir la comunión a la membresía de la iglesia a cualquiera.
nada más porque traiga una Biblia, porque venga bien vestido, o porque se diga pastor, o porque hable muy bonito. Pero somos muy buenos para irnos con la finta, sin importar lo que la Biblia dice. Aquí está un logro, tener identidad con Cristo, y Cristo aborrece las obras de la gente que se mantiene en el pecado. Por lo tanto, ese es un logro, tener identidad con Cristo. Pero también hay un llamado. Dijimos como cuarta parte el logro y el llamado. Y el llamado para atender la voz del Espíritu Santo. Vea lo que dice versículo 7, primera parte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos tenemos oído, pues tenemos hasta dos, y unos hasta orejones estamos, ¿verdad? Pero aquí más que oído, sí se refiere al oído, porque la fe viene por el oír y la enseñanza también entra por aquí. Aquí lo que dice es más bien disposición de hacer aquello. El que está dispuesto, que atienda, que escuche, que actúe lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. No lo está diciendo Fernando del Amor, lo está diciendo el Espíritu Santo. Y aquí está, todo está en la palabra del Señor. No he quitado ni añadido nada, ahí está todo. Ahí está todo. El logro, tener identidad con Cristo, y el llamado para atender la voz del Espíritu Santo. Usted la está oyendo. Usted la está oyendo en este momento. ¿Qué va a hacer con ella? ¿La va a atender? ¿La va a aceptar? ¿La va a obedecer? ¿La va a cumplir? No tiene excusa. Ya la escuchó. Ya la escuchó. Vamos a ver en la quinta y última parte de la carta. Y esta tiene que ver con el estímulo y la recompensa. El estímulo y la recompensa. Primeramente vamos a ver el estímulo. El estímulo para hacer nuestra la victoria de Cristo. Versículo 7, segunda parte. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere. ¿Quién está hablando? Cristo. Cristo está hablando. Cristo ya nos ha dado la victoria, por eso no tenemos excusa para vencer, porque dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores. Pero tenemos no solamente que creer eso, sino llevarlo a la práctica, reclamar esta victoria que ya Cristo nos dio. Sí, el estímulo para hacer nuestra la victoria de Cristo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, dice que nos dará a comer del árbol de la vida. Recuerde, había dos árboles muy especiales allá en el huerto del Edén. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Del árbol de la vida podían comer, pero les interesó más el árbol prohibido, porque así somos. El Señor nos dice aquí lo que quiere para nosotros. No, pero nos interesa más lo que aquí no está y que está allá afuera. Así somos desde un principio. Y seguimos siendo así. Vamos al culto. No, a mí me interesa más acá, pues va a estar más bueno. Allá el pastor aburrido, regañón, y pues cuántos ahí aburridos también. Bueno, esa es la verdad. Pero ese árbol de la vida, cuando el Señor echó fuera a Adán y a Eva, dijo también: no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Por eso va para afuera. Y ese árbol es una forma de ilustrar la vida eterna en el cielo. Estaremos allá para siempre, para la eternidad, delante de nuestro Dios, de Cristo que murió por nosotros, de aquel que nos ha amado tanto, que no solamente nos entregó a su Hijo, sino que ahora está siendo muy paciente con nosotros para que nadie, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el estímulo a hacer nuestra la victoria de Cristo, y la recompensa para disfrutar del paraíso divino. Por eso el versículo 7 termina diciendo, hablando de ese árbol de la vida, dice: el cual está en medio del paraíso de Dios.
La Biblia dice que el paraíso, el huerto del Edén, era hermosísimo, hermanos. Imagínense la creación del mundo entero, antes de que el hombre la contamináramos y le echáramos petróleo a todos los mares y acabáramos con los ríos y los árboles y las especies que ya estamos acabando. Y aún así el mundo sigue siendo bello. Imagínense en su creación al principio, cuando todavía no estaba contaminado por la maldad del hombre. Imagínense la belleza de todo el mundo. Pues dentro de esa belleza había un lugar más bello, que era un huerto llamado el huerto del Edén. Era un lugar todavía más bello, más hermoso, privilegiado, donde el Señor puso a Adán para que guardase y labrase aquel lugar. Y allí le dio su compañera. Era un paraíso, hermanos, inimaginable. Bueno, pues ese paraíso de esa creación divina en sus orígenes palidece comparado con el paraíso en el cielo, donde estaremos. Sí, hermanos, y esa es la recompensa para disfrutar del paraíso divino. Una carta de amor sincero dirigida a la pareja que ha fallado puede contener los poderosos argumentos de amor genuino que corrijan cualquier error y reviertan todo el daño ocasionado. De la misma forma, las 7 epístolas a cada una de las 7 congregaciones de Asia y de cada iglesia a lo largo de la historia y hasta la actualidad tienen la misma función mencionada. Como verdadera iglesia cristiana sabemos que somos el blanco de los ataques del diablo, pues la misma Biblia nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto, hermanos, esto por nuestra naturaleza humana y nuestra negligencia espiritual es que caemos en pecado, afectando no solo nuestra vida y madurez espiritual, sino la obra del Señor en la iglesia. Y termino con una frase que dice así: si ya le entregamos al Señor nuestra vida, no existe motivo para dejarlo principal. Que Dios les bendiga.